En el año 99 tuve una quiebra con mi socio. Mi socio no se portó muy bien, hizo estafas, me dejó colgado, se fugó de Bolivia. Prefiero no hablar mucho de mí, es mejor. Pero sí me gustó la idea y por eso estoy aquí y estoy muy agradecido. El destacado empresario Ivo Vlasicevic nos tiene una historia realmente desgarradora. Acaba de atravesar uno de los peores momentos de su vida, la pérdida de su esposa. Y él nos dice que sin la presencia de Dios no sería posible seguir adelante. Bienvenidos, este es el podcast Doy Fe y estos son los milagros que él nos cuenta. Bienvenidos. Hola. Hoy estamos con Ivo Vlasicevic. Ivo, bienvenido. Por favor, te escuchamos. Cuéntanos esa historia. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por este espacio, que además es un espacio diferente, que me permite hablar de mí mismo, algo que usualmente no hago. Y bueno, te puedo contar cosas que me han pasado, y antes que me pasen a mí, que han pasado a mi familia. Sí. Si quieres un poquito, si vamos a la génesis de todo esto, contarte que mi papá era croata, vino igual que el resto de los croatas que han migrado a Bolivia, escapando de la guerra, por supuesto. Y primero vino mi abuelo, y llegó mi abuelo a Chile, y mi abuelo luego pasó a Bolivia por el auge de la minería que teníamos en ese momento. Entonces, ¿qué año fue eso? Esto fue, no tengo exactitud, pero más o menos debe de haber sido el año 36. Okay. Mi papá tenía 14 años, tenía un hermano que era mi tío Mirko, que tenía 8 años entonces, y vino mi abuela a buscar a mi abuelo. Primero vino mi abuelo a Sudamérica y a Bolivia, y luego vino mi abuela de Croacia con los 2 niños. El tema es que llegaron, poco tiempo después de que llegaron a Bolivia y se establecieron, mi abuelo falleció, y dejó a los 3 solos en Bolivia, en un país extraño, y para colmo, mi abuela Angélica estaba embarazada, y tuvo que dar a luz. Imagínate, los 3 no hablaban nada de español. Mi abuela dio a luz, y en el momento en que da a luz, mi abuela fallece. No. Y queda una nena, y queda mi papá con 14 años encargado de su hermano de 8 y una nena recién nacida. Y ni siquiera hablaban español. Entonces empieza una vida muy durísima para mi familia, en realidad, claro. ¿no? Pero de alguna manera realmente Dios, son increíbles. Es que Dios es increíble, ¿no? Una familia se hace cargo de mi tía Angélica, y mi tío Mirko entra a un internado que viene en Don Bosco, y mi papá empieza a trabajar y a estudiar también. El tema es que mi papá acaba siendo un constructor y hace un montón de obras aquí en Bolivia, hace muchas carreteras. Mi tío acaba siendo gerente de Inti Raymi, que era la mina más exitosa, jefe del equipo pesado de la mina, que además por cosas de la vida yo trabajé también con Inti Raymi 20 años después. Entonces, y los 3 siempre se mantuvieron unidos. Los 3 han fallecido muy jóvenes y por el cáncer, y los hemos perdido, y es una lástima. Pero nos han dejado un legado de integridad increíble a todos nosotros. De sacrificio, además de lucha, ¿no? Porque ante la adversidad, imagínate, ¿no? Exactamente. Creo que eso es lo que hemos heredado, la capacidad de hacer frente a la adversidad. Y además mi papá era muy cristiano, muy creyente, y nos ha inculcado esos valores también, y creo que gracias a él es que hemos llegado a donde somos también, y estamos donde estamos. Bueno, Ivo es un empresario muy destacado, fue 4 años presidente de la Cámara Nacional de Industrias, de hecho, ¿no? Después, hace 2 años, ¿no? De hecho, hace 2 años generaste la cumbre de la reactivación económica, que fue, creo que cuando estabas terminando la gestión, ¿no? Sí. Después
ha sido más de 10 años en distintos cargos, administrativo en la Cámara Departamental, como, ¿no?, de Industria, director de Fundempresa, y también en la Cervecería Boliviana Nacional, 14 años, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco resumidito tu currículum, ¿no? Sí. Ha sido, ¿no? En realidad he empezado a trabajar muy joven. He empezado a trabajar a los 17 años. Mi mamá se había divorciado de mi papá, se fue a vivir a Chile. Y mi mamá era muy emprendedora, tenía una fábrica de textiles y acabé heredándola yo, y porque desde muy chico manejaba con ella la fábrica, y luego ella se fue y yo me quedé con la fábrica, y luego hice otros emprendimientos, tuve un taller mecánico. Vale decir que también me casé a los 20 años, fue creo el primero de mi curso del colegio que se había casado, sí. Y entonces eso me llevó... ¿En qué colegio estuviste? Estuve en el San Ignacio. San Ignacio. Eso me llevó, por supuesto, a trabajar y estudiar, a hacer un doble esfuerzo, por supuesto, fue duro, y muy rápidamente tuve mi primer hijo, Ivo, y bueno, gracias a él y a esa fuerza que nos ha traído Ivo es que nos hemos desarrollado en el ámbito empresarial, hemos hecho varias empresas y hemos tenido periodos buenos durante muchos años hasta que finalmente en el año 99 tuve una quiebra con mi socio, tenía un socio, no voy a contar mucho de esto, pero no se portó muy bien, hizo estafas, me dejó colgado, se fugó de Bolivia y quedé con muchas deudas con los bancos en ese momento. Y es ahí que por primera vez empiezo a trabajar, ya no como empresario, sino como dependiente, y ahí me contrató... Fue en un momento complicado. Muy complicado, porque luego de tener todo, acabé perdiendo todo. Claro. Perdí incluso a mi esposa en ese trance, porque la caída fue enorme. Tuve que estar un tiempo... mientras arreglábamos las cosas, tuve que estar viviendo casi en la clandestinidad hasta que pudiera arreglar con los bancos, ni negociar y llegar a un acuerdo con ellos. Y bueno, de ahí empecé a trabajar en un programa del Banco Mundial, estuve 4 años trabajando con el Banco Mundial y luego pasé a la Fundación Inti Raymi, fui director ejecutivo de la fundación, que en ese momento era una fundación grande, la mina Inti Raymi era la mina más importante de Bolivia, y luego pasé a ser coordinador de la mina, superintendente de relaciones externas comunitarias durante muchos años, estuve casi 10 años trabajando con Inti Raymi. Luego me ofrecieron irme a Mongolia y me fui con Río Tinto, un gran proyecto, probablemente minero, ¿no? El proyecto minero más grande del mundo, que se llama Oyu Tolgoi, y estuvimos 2 años allá. Luego volví a Bolivia, trabajé con la British Gas 1 año y finalmente postulé y entré a la cervecería, donde estuve 14 años. Y ahora estás nuevamente con un emprendimiento propio, ¿no? Sí, ahora hago una pequeña consultoría todavía para la cervecería, pero hemos hecho una agencia de publicidad y de asuntos corporativos que se llama BRAC, junto a 2 socios más. Y ya tenemos 1 año trabajando aquí, así que estamos siempre muy activos. Ahora, tienes una experiencia cercana a la muerte en África, ¿nos puedes contar un poco? Sí, evidentemente. El año 92, por un tema de trabajo, fui a Nigeria, fui a Lagos. Nigeria, hay que entender, es un país que tiene casi 1 millón de metros cuadrados, es casi del tamaño de Bolivia, un poco menos, 992,000 si no me equivoco, pero tiene una población de 227 millones de habitantes, realmente es enorme. Un hacinamiento, sí. Y uno de los pueblos, mira, es muy interesante, hay uno de los pueblos originarios, se llama es un grupo tribal que se llama el Igbo, y Nigeria era una colonia británica. Y resulta que los británicos a los Igbo les llamaban Ibo, Ibos. Entonces, yo desde el momento en que llego a Nigeria, me dicen en inglés, porque hablan inglés allá, el que me recibe de migración me dice, ve mi pasaporte y dice, ¿Are you Ibo? Sí, soy Ibo, ¿no? You're the king here, me dice, ¿no? Tú eres el rey aquí. Y yo pensé que se estaba haciendo la burla, ¿y por qué?
y se refería a este grupo étnico que yo tenía el mismo exacto nombre de los Ibo, y que es el 17% de la población de Nigeria, además un grupo súper importante. Bueno, eso como anécdota, ¿no? Y a partir de que llegué, por supuesto, estuve en un gran hotel que había en ese momento, que era un Mediterráneo, que era bastante grande. Tuve algunas anécdotas incluso, que para ir a la piscina había que recorrer como una cuadra y media de jardines, muy bonito todo. Y habían una especie de lagartos como dragones que en el día ibas y se corrían por todo lado. Hermoso, realmente África es bella. Y de ahí a la vuelta un día volví de noche y resulta que los lagartos ya no eran amigables y no podían ni volver al edificio principal. No sabían ni cómo volver, todos se paraban y querían atacarte y se ponían agresivos. Pero bueno, de alguna manera creo que siempre con Dios he salido de ese problema también. La anécdota que sí he tenido es que tuvimos un par de amigos que estaban relacionados con el ejército. Y teníamos ganas de ir a la playa. Yo había viajado con otro amigo que era Freddy, un amigo boliviano, los dos estábamos en Nigeria, y queríamos ir a la playa a conocer la playa. Y resulta que estos amigos llegan en un coche y llegan con dos chicas que eran sus primas en ese momento. Y bueno, las acabamos de conocer, a las primas, ¿qué te digo?, simpáticas. Vamos a la playa y resulta que en la playa había un evento, y era un evento religioso, y era un evento importante. Había una especie de carpa, habían unas 200 personas que estaban en ese momento pasando por me imagino que era un bautizo, y había un sacerdote vestido de blanco. Todos tenían túnicas, todos estaban como que sentados, y el sacerdote pasaba con una cosa de incienso, y era un espectáculo realmente hermoso, y un acto creo que interesantísimo para mí como turista. Yo, bien incauto, empecé a sacar fotos como loco. Y no me di cuenta, claro, en medio de todo el rito que estaba sucediendo, que yo estaba realmente transgrediendo un tema religioso, cultural de ellos. Y yo ni idea. El tema es que acaba el acto y seguíamos nosotros ahí dando vueltas, y todos ellos se desnudan y entran al agua y son bautizados en el agua del mar. Y yo más fotos, obviamente, ¿no? Entonces ahí sí se empiezan a molestar, y yo no me había dado cuenta hasta ese momento de su molestia, hasta que aparece el líder, el sacerdote que estaba haciendo la ceremonia, y viene de forma sumamente agresiva y agarra mi cámara, la tira al suelo y la destruye. En ese momento eran esas cámaras que tenían rollo. Y yo pensaba que, bueno, si algo les molestaba, bastaba tirar el rollo, quitarlo y dejarme la cámara. Pero estaba tan histérico que casi lo destruye, y yo me enfurecí. Y tuvimos un intercambio con él muy fuerte. Y yo lo mandé al diablo en inglés, porque ellos hablan inglés. Y eso fue suficiente como para que todas esas casi 200 personas me rodearan y querían en acto seguido lincharme. Y reaccionaron súper mal, empezaron a agarrar palos, todo lo que había, y me di cuenta que querían realmente ir por mi vida. Y lo increíble y milagroso es que una de las primas que estaba ahí muy dulce, había sido una oficial del ejército, abre una carterita, saca una pistola y empieza a disparar al aire, y me dicen, corre al auto. Y recién me doy cuenta que la situación era recontra seria, y yo empiezo a correr y ella disparaba, y los otros ni así se tranquilizaban. Entonces ha sido como en las películas, hemos llegado al coche de milagro, hemos logrado entrar de milagro, y de milagro hemos podido salir de ahí. Tiraban piedras al coche, todo lo que encontraban, y hemos podido salvar la vida. Y luego me han dicho, cuando pasó esto, me dijeron ya mis amigos nigerianos que era una tremenda transgresión la que había hecho yo, y que realmente era un milagro que haya salvado la vida. Increíble, increíble. Pero, y obviamente esto ha dejado, me imagino, una lección en ti. No, bueno,
Sí, primero agradecerle a Dios, por supuesto, Claro. por seguir vivo, y dos, aprender a ser más empático, por supuesto, ¿no? Y aprender a no meterme en lo que no me llaman y ser mucho más cauto de ahí para el futuro, no hay duda. Bueno, tú sabes que Doy Fe es el podcast donde compartimos historias extraordinarias como esta, ¿no? Esas que pasan muy pocas veces, pero que definitivamente nos marcan de por vida, ¿no? Y bueno, es importante compartirlas. Quisiera que me hables de tu mamá. Mi Que mamá. ahora está en Cochabamba, pero Sí. ¿cómo, Sí. Bueno, mira, cómo fue la separación de tu mamá? Así, momentos duros, difíciles, me imagino. Bueno, mira, mi mamá es cochabambina y mi papá era croata, era una combinación bien muy ¿Cómo se interesante. conocieron? Se conocieron aquí en La Paz. Mi mamá siempre me dice que estaba mi papá a punto de casarse con otra persona y la vio a mi mamá y como que se enamoró inmediatamente y dejó el matrimonio y acabó casándose con mi mamá. Ahí nacimos mi hermana Janet y yo. Y bueno, hemos vivido muy felices, creo, durante muchos años. Y ya cuando estábamos jóvenes y cuando yo tenía 18 años, decidieron separarse y ya empezaron las discusiones entre ellos, qué sé yo. Y bueno, de pronto mi mamá decidió emparejarse con un señor chileno y decidió irse a Chile. Pero ya nosotros estábamos grandes, gracias a Dios, y decidimos vivir con mi papá y apoyarlo a él, más bien, y eso es lo que hicimos, y creo que fue muy bueno. Obviamente, y de ahí volvió mi mamá, y siempre tenemos un lazo enorme, ella y yo. Ella vive ahora en Cochabamba, ha vuelto a Cochabamba hace muchos años, y yo viajo muy frecuentemente a verla. Ha sido, ¿qué te digo? Gracias a Dios, una niñez muy rica para nosotros, llena de enseñanzas, y hemos tenido la fortuna de tener una familia hermosa. Y bueno, de ahí yo, otro capítulo que, si me permites, te puedo contar, y es más reciente, es que yo estuve casado por 11 años por primera vez, y de ahí, como te dije, me había casado a los 20 años. Y luego, antes ahí, tú empezaste, cuando tu mamá se fue, ¿tú empezaste a trabajar con tu papá? Sí, también. ¿No? En realidad, mi mamá se fue y mi papá hizo un emprendimiento en una mina de oro. Y yo me fui con él, yo estaba en el colegio todavía, y yo ya desde entonces era un emprendedor total. Nos fuimos a trabajar en una especie de, no era una cooperativa, él armó una mina. Nos estaba yendo muy bien, habíamos hecho un primer alza, como se llama, no habíamos fabricado, mi papá era un crack para hacer las cosas, entonces habíamos fabricado nuestras propias barranquillas, lavaderos, teníamos todo, realmente habíamos hecho un campamento, habíamos sembrado todo tipo de frutas, de verduras, teníamos todo, mi papá era un crack. Y cuando nos estaba yendo muy bien, vino una riada gigantesca, se llevó todo nuestro oro, se llevó todo nuestro campamento, y eso que habíamos hecho un desvío del río, había una voladura realmente importante y había un desvío enorme, pero esta riada tenía unas proporciones tan grandes que en la noche tuvimos que evacuar y perdimos todo y volvimos perdedores, pero bueno, luego de una experiencia hermosa. Y bueno, así fue como trabajé con él. Y luego ya... ¿Tu papá cuánto tiempo más estuvo entre nosotros? Porque él falleció joven. Sí, él falleció a los 70 años. Entonces nos dejó muy joven, ¿no? Me dejó justamente, justo luego de que yo llegué de Nigeria, no tan joven. Volví de esa experiencia que te comento, y un par de años después nos dejó, le dio cáncer y no hubo forma de salvarlo, lastimosamente. Pero ¿Cáncer? Le dio cáncer de páncreas, el peor. El peor, es terrible. Muy doloroso. Entonces fue también muy duro para nosotros, especialmente para mí, verlo sufrir. Y fue terrible. Más bien que no fue larga la enfermedad, fue más bien corta y se lo llevó rápido. Y por eso le doy gracias a Dios. Y después el cáncer nos ha venido persiguiendo, y ha perseguido a mi tío y a mi tía, que han muerto. Mi tío ha muerto en Colombia, que se fue de Bolivia a Colombia porque su hija vivía en Colombia y su esposa era colombiana.
y también él falleció de cáncer al hígado, y mi prima era una de las mejores médicos y tampoco pudieron salvarlo. Y luego mi tía, la menor, la que te había quedado, la que había fallecido su mamá en el parto, también murió hace pocos años también con cáncer. Entonces los hemos perdido a los 3 jóvenes, desafortunadamente. El cáncer entonces es una patología presente en tu familia. Sí. Ahora, tú has, digamos que, ahí volvías, estábamos hablando de tu mamá, que se fue, y ¿cómo ha sido, digamos, esa separación, la separación de tu mamá? No, pues muy dura, realmente así muy dura, tener a la mamá y haberte acostumbrado toda la vida a vivir con ella, y a vivir además, mi mamá era la gran emprendedora, era la que decidía todo en la casa, era la persona que le iba muy bien económicamente además, entonces nos llevaba de pronto de viaje, nos daba todos los gustos que te queríamos, a mí me mimaba muchísimo, y de pronto se fue duro, pero bueno, ya habíamos construido las herramientas que necesitábamos para seguir su camino. Tú te formaste desde muy joven en la vocación de trabajo, a los 15 años ayudabas como cajero de medio tiempo, en una tienda mientras estabas estudiando, ¿no? Sí, en realidad lo que pasa es que a mí me gustaba tener dinero desde chango, y claro, cuando eres joven no tienes un peso, y ahí yo veía una oportunidad porque mi papá tenía una tienda y vendía hilados a los textileros, a los fabricantes textiles que tejían y venían a comprar hilos industriales y lanas industriales en realidad. Y la venta de mi papá era muy temprano, esta gente es muy madrugadora, muy trabajadora, venían a las 7 de la mañana, de 7 a 12 de la mañana era la venta. Entonces yo vi una oportunidad ahí de trabajar como cajero de él y empecé a ser el cajero y aprendí a contar así como los cajeros muy rápido. Y bueno, y hacíamos un arqueo hasta el mediodía y entregaba la caja, entregaba la venta, hacía el arqueo, como te digo, y luego yo iba a hacer un depósito a la vuelta de la tienda, a depositar al banco el dinero, y mi papá me pagaba cada día lo que me correspondía. Entonces yo tenía siempre dinero, siempre la pasaba bien, nunca me faltaba el dinero. Después de San Ignacio estudiaste economía. Sí. ¿En la UMSA? En la UMSA, sí. Como ya estaba casado, la UMSA era la única. Pero ¿ya estabas casado cuando saliste de colegio o no? No. Salí, empecé a estudiar economía y luego a los 20 años me casé. Entonces a los pocos años, ahí habíamos perdido un año porque hubo un golpe militar y se cerró la UMSA, estuvo un año y yo estaba entre que me iba de Bolivia y no me iba, y ahí decidí casarme, también fue otro de los temas, y fui papá muy rápido. Y la única posibilidad que tenía de estudiar y trabajar era la UMSA, y estuve estudiando en la UMSA muchos años porque yo viajaba un montón, luego emprendí otros negocios, iba a Santa Cruz, volvía, y de pronto me perdí un semestre y tenía que volverlo a hacer, qué sé yo. Entonces me ha tomado tiempo. ¿Terminaste la carrera? Sí. ¿Has hecho especializaciones después? He hecho diplomados, he hecho 2, he hecho uno de desarrollo local, he hecho otro de mucho más especializado de diálogo con comunidades mineras, porque como he trabajado en el mundo de la minería, he hecho un curso con LEED de mucho tiempo, y luego he hecho por internet otra carrera también, y he hecho una carrera y he sacado un bachelor en Business Administration, lo he hecho también usando los conocimientos que tenía y aportando y tomando algunas clases para acabar y haciendo una tesis. Siempre es el esfuerzo, nada es fácil en la vida, ¿no, Ivo? No, nada es fácil, la vida no te regala nada, en realidad, tú tienes que construir con lo que tienes. El primer matrimonio fue un tiempo, 3 hijos, ¿no? 2 hijos, dos perdón. hijos del primer matrimonio, duró 11 años, creo que muy bien, pese a lo jóvenes que éramos. Mi esposa era muy joven igual que yo, nadie nos daba ni un año de duración, y contrariamente a los pronósticos duramos 11 años. Yo tengo muy buenos recuerdos, tengo muy buena relación con mi ex esposa.
¿Ella vive aquí? Ella vive en Alemania hace Ah. muchos años. Y tenemos una muy buena relación y por supuesto nos chateamos, hablamos cuando es necesario y una relación siempre muy cordial. ¿Y vos, tus hijos son 2 del matrimonio? Sí, correcto, son 2 y ya están grandes. El mayor tiene 42 años, el que le sigue tiene 36. Ya soy abuelo de Eso. ambos, uno tiene 2 y el otro tiene un niño. Entonces soy un abuelo feliz. Los 2 viven aquí. Sí, los 2 viven aquí, han estado viviendo en Alemania muchos años, en un caso 8 años y en el otro caso ha vivido 5 años, pero han decidido volver a Bolivia, cosa que me encanta porque los tenemos aquí, los tenemos cerca. ¿Y tus nietitos? Mis nietos son bellos, tengo 3 nietos, o 2 nietos y una nieta, Ajá. así que estoy completo. Es un reto, claro. El segundo matrimonio. Bueno, el segundo matrimonio yo estaba trabajando en un programa, me había divorciado, qué sé yo, ya mi primera esposa se había ido de Bolivia y yo estaba trabajando en un programa del Banco Mundial de apoyo al Ministerio de Trabajo y ahí apareció la que se convirtió en mi esposa, que estaba haciendo su tesis, justamente había estudiado administración y estaba haciendo su tesis y uno de los ingenieros que trabajaba con nosotros estaba viendo su tesis y ahí la conocí y empezamos a salir y luego de un tiempo de noviazgo nos casamos y tuvimos los 2 últimos hijos, Daniel y Laura, que son con los que vivo ahora. ¿Qué edades tienen Daniel y Laura? Daniel tiene 25 y Laura tiene 20. Ah, no son... Sí. Yo pensé que eran más jóvenes. No. Y bueno, he estado casado 25 años con mi esposa Karen y desafortunadamente nos ha dejado hace 10 meses. Los últimos 3 años han sido terribles porque ha tenido un cáncer primario de mama que luego ha hecho metástasis en muchas partes del cuerpo y ha sido realmente muy doloroso verla, cómo ha ido evolucionando la enfermedad. Pero hemos estado al lado de ella en todo tiempo. Por supuesto, yo en el último tiempo, incluso el último año, he renunciado a las cosas que tenía porque no había priorizado tanto a mi familia como al trabajo. En realidad tú habías comentado algo, yo era el director de la cervecería, era presidente de la Cámara Nacional de Industrias, he sido presidente del directorio de Entel, he sido vicepresidente de Fundempresa. Entonces tenía 1000 ocupaciones y no tenía mucho tiempo, vivía viajando, vivía ocupado, vivía trabajando día y noche. Y cuando se enfermó mi esposa vi que la prioridad era la familia, creo que me pegó muy duro y renuncié a todo lo que tenía, renuncié a las cámaras, renuncié a todo y me dediqué a ella y creo que es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué hicieron en ese año, en ese tiempo que estuvo? ¿La acompañaste? La acompañé, la llevé, traté de llevarla. Primero nos pegó súper mal porque estábamos en plena pandemia y no la podían ni sacar de Bolivia. Entonces fue terrible. Ah, fue en la época de la pandemia. Sí, justo, y en la peor época de la pandemia. Entonces, ahí estaba ella muy mal. Entonces, lo único que pudimos hacer en ese momento es conseguir una doctora en Estados Unidos porque tenemos un seguro internacional y esa doctora estaba guiando a una oncóloga muy buena boliviana y estuvimos haciendo un tratamiento y ella supervisándola y una vez que se levantó un poco la pandemia ya pude llevarla a Estados Unidos varias veces y pudimos tratar de usar medicamentos de última generación, un poco de biotecnología para poder mejorar la condición de vida que tenía, pero la metástasis había hecho estragos en ella y entonces ha sido muy duro y ella ha sido muy valiente, ha tenido muchísimas quimioterapias, muchas radioterapias y hemos estado a su lado hasta el final y lastimosamente creo que estábamos estabilizándola y en un día, una noche que estaba justo muy feliz ella porque nos habían nombrado padrinos de un bebé, de un niño y ella en persona había ido manejando a conseguir las estampitas, qué sé yo, estaba muy emocionada. Y luego de cenar yo me subí a dormir más temprano, ya se quedó charlando con mi hijo porque yo tenía que viajar a las 5 de la mañana y de pronto al subir ella a las gradas parece que le vino un desmayo o algo y se nos rodó las gradas
y fue el final. Se rodó las gradas, de ahí por supuesto la llevamos de emergencia a la clínica y ya no la pudimos recuperar, y eso fue como que el final de su vida, y ya ahí tratamos de acompañarla simplemente y de estar con ella hasta el último momento. Ivo, es muy duro lo que cuentas. Dios, ¿cómo crees que Dios te ha apoyado en momentos cuando has perdido a tu papá, a tu tío, a tu esposa? Porque veo que eres un hombre creyente. ¿Cómo? Yo te soy sincero, yo creo que Dios ha estado en todos los momentos de mi vida, en todos. En todo lo que me ha pasado siempre ha estado Dios presente y siempre ha estado su mano presente. Y yo creo que Dios ha sido súper generoso conmigo, pese a lo que te he contado, pese a las adversidades, pese a todo. Dios sigue siendo tremendamente generoso conmigo, con mi familia, y yo soy un agradecido completo. En los momentos más difíciles, ¿cómo crees que te ha levantado? ¿En qué momento has sentido su mano? Siempre. Y en los momentos más duros siempre le he pedido que me dé fortaleza, pero además no solo eso, yo siempre he sido el pilar de la familia desde que tengo 20 años, o sea, he sido el motor de la familia y creo que sigo siendo, entonces yo no me puedo desmayar, no me puedo mostrar débil, y creo que esa fortaleza se la debo a Dios, que siempre le ando pidiendo que no permita que me caiga yo. Dios es la fortaleza. Entonces. Exactamente. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida? Uy, muchos. Contanos, sí. También son historias maravillosas. No sé, creo que los momentos, para mí, los momentos más simples, los momentos que hemos compartido como familia, los viajes que hemos hecho juntos, las experiencias nuevas, esos han sido los momentos más maravillosos. Cuando estábamos en familia, sin preocupaciones, concentrados en nosotros, esos han sido los momentos más bellos. La vida tiene momentos, ¿no? Está llena de momentos. Creo que esos momentos son los claves para salir adelante, ¿no? Y definitivamente, a ver, no sé, algún momento, obviamente haber dejado, veo, por ejemplo, ese ¿te reprochas un poco eso de haber dedicado mucho al trabajo y no a la familia en algún momento? No, la verdad que no. O sea, la verdad es que se han dado así las circunstancias y me ha tocado llevar ese tipo de vida. Y en la medida de lo posible, yo he viajado demasiado, he estado viajando mucho tiempo, muchos años por todo lado. Y he tratado siempre de que los viajes, por ejemplo, al interior, cuando iba a Cochabamba, Santa Cruz o donde fuera, siempre ir y volver para tratar de estar en mi casa siempre. Entonces, y otra cosa que siempre he trabajado muy duro, pero el fin de semana siempre ha sido para mi familia. Entonces, no he tenido tanto tiempo, pero el tiempo que he pasado tiempo de calidad ha sido, sí, intenso y de calidad. Ha habido momentos buenos y momentos muy malos. Me recuerda es una leyenda africana, me parece, de un rey que lo pierde todo. Y entonces, bueno, pide que le den a los sabios, le pide que le den le escriban algo chiquitito, algo que en el peor momento de su vida él lo vea y le dé ánimo, ¿no? Entonces él le dan y lo oculta en un anillo. Entonces resulta que está a punto de perder el reino y tiene que huir. Y huye hasta un momento, y está en un momento en el que está a punto de lanzarse. Y en ese momento se acuerda del anillo. Y ve, y abre, y dice, esto también pasará, ¿no? Entonces él guarda, y eso le da ánimo, y logra salir, escapar. Y me recordaba ese momento que decías que te estabas casi en la clandestinidad, ¿no? Entonces llega un momento en que se reconstruye el reino. Con él poco a poco va ganando batallas, va y vuelve. Y cuando está entrando, al lado de él estaba el sabio que dice, vea su anillo. Y abre, y él como si viera, como el niño que descubre algo nuevo, ve, esto también pasará, ¿no? Entonces, esa es la vida, hay momentos así. No, esa es la vida, por favor. Yo, como te digo, cuando me he separado y divorciado después de mi primer matrimonio, había perdido a mi socio, había perdido las empresas, era deudor de una monta enorme, no podía salir a la calle, no podía trabajar, y iba perdiendo todo,
no tenía dinero ni para salir de la casa, debía a todos, todo. Realmente lo perdí todo lo que tenía en casa, todo lo perdí. Y como tú dices, debería tener el anillo porque luego encontré a la gente correcta y empecé a rehacer de a poco y empecé a hacer bien las cosas, empecé a ponerle doble esfuerzo a lo que hacía. Y mira, me ha ido muy bien. Nos hemos reconstruido, lo que hemos perdido lo hemos recuperado. Así que... El momento que decides dejar todo igual por la esposa, en ese momento, sí. ¿Has sentido también otra vez esto? Y estás empezando un nuevo emprendimiento, ¿verdad? Sí, en realidad... ¿Es un nuevo comienzo? ¿Cómo lo estás viendo? En realidad sí, es una nueva vida, ¿no? Porque además es una nueva vida porque mi esposa significaba demasiado para mí. Entonces... Primero, cuando ha muerto, los primeros meses, me quería morir realmente. O sea, me ha pegado demasiado duro. Pero luego me he dado cuenta de que no podía entrar en un abandono y no podía además empezar a buscar, llenar los vacíos fuera de casa, que es lo que estaba haciendo. Y empecé a reflexionar y empecé a reconducirme. Y aquí estoy de vuelta y estoy haciendo varios emprendimientos, varias cosas y gracias a Dios están empezando a funcionar. ¿Llenar vacíos fuera de casa? Sí. ¿A qué te refieres? Y, ¿qué te digo? Mi esposa me ha dejado un gran vacío y yo trataba de no estar en mi casa y no sentir la soledad ahí de no tenerla. Entonces trataba de salir de mi casa, ir donde sea, ir a un bar, a donde fuera, encontrarme con amigos, lo que sea, con tal de no estar en mi casa. Pero yo nunca he sido así, entonces pronto me di cuenta que ese no era el camino. Había un momento en que, digamos, no sé, los traguitos, esas claro, cosas. Por eso, a eso me refiero, que empecé hasta cambiar de estilo de vida y que no era lo mío y de pronto dije, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Y cómo fue el retorno a casa? Paulatino. No, yo creo que tampoco fue largo, ni mucho menos, ¿no? Sino que me di cuenta que por ahí no iba, eso no llenaba mi vida y no iba a llenar en absoluto y que el duelo lo tienes que vivir, no queda otra. Eso es el duelo. Sí. ¿Qué les dices a las personas que están viviendo un duelo en este momento, que se están enfrentando a la noticia esa del médico que les dice, porque tú eres un sobreviviente de eso? Sí. Bueno, es muy duro, o sea, es difícil aconsejar a alguien y especialmente cuando pierdes a alguien muy querido. Es durísimo, pero creo que Dios te da las fuerzas, en realidad tienes que apoyarte en Dios, no queda otra, y Dios te va a dar la fuerza para salir. Y creo que tienes que empezar a ser un poco pragmático también y empezar a separar las cosas y ver que la vida continúa y que tú tienes que continuar tu vida pese al dolor que puedas sentir. Pragmático. Pragmático. Sí, también. ¿Y eso viene de dónde? ¿Cómo lo...? Yo creo que es mi esencia, siempre sí, muy pragmático en realidad. Es que aunque estés tienes que decir adelante festivo. Y no es... ¿Cuál ha sido más duro más festivo? El mostrar, ahora que falleció, mostrarme ante mis hijos como persona que teniendo la capacidad que por dentro estés llorando. Llorando, por dentro todavía. Ya sanando, ha pasado el tiempo y más bien conocemos ahora cosas y una nueva vida. ¿Qué viene? Viene seguir hacer un poco más de trabajo y trascender un poco. Voy a empezar a escribir un poco más. Me encantan los temas empresariales y de la industria. Soy bastante crítico de lo que viene pasando hoy, entonces creo que tengo todavía mucho por aportar y a eso me estoy concentrando y pronto... A escribir, estamos hablando de un libro, sí. de un... No, voy a empezar a escribir, ya tengo de hecho varios artículos escribiendo y en realidad me interesaría en el futuro influir en las políticas públicas para hacerlas mejor para la industria que es. Entonces yo vivo enamorado de la industria boliviana. Claro.
Eres muy creyente, no solo en Dios, sino también en la industria, Sí, en claro. Bolivia. Sí, sí. Tienes fe en el país. Soy súper optimista. Yo creo que realmente si tomamos las decisiones correctas en un país tan rico con tantos recursos y si invertimos en el recurso humano, que es lo más importante, podríamos ser otro país. Podríamos ser la Suiza que nos han venido. Claro. Pero el recurso humano, ¿en qué sentido es importante? Creo que tenemos que trabajar en la educación muchísimo. Ese es un tema número uno. Más que siempre hemos trabajado en los recursos naturales y en demás recursos naturales no renovables que son finitos. En cambio, nunca hemos puesto una verdadera atención como lo hacen los asiáticos, por ejemplo, de invertir mucho en la educación y de llevar la educación a niveles realmente destacados. Si logramos hacer eso, por supuesto hay un ciclo de 10, 12 años, pero eso te cambia el país completamente. Industrialización. Ese es el que cambia de un ciclo, como que tiene el ciclo que tiene que hacer nuestra selección boliviana también, ¿no? En todo. En todo, ¿no? En todo. Creo que en Bolivia hay que hacer un cambio de chip en todo. ¿Y cómo cambiaría la educación? Yo trataría de hacer, creo que primero daría más incentivos a la educación privada que a la educación fiscal. Y a la educación fiscal trataría de llevarla a niveles mucho más competitivos. En realidad sería mucho más rígido en cuanto a la elección de los programas y en cuanto a la elección del rendimiento. Trataría de impulsar además una educación más tecnológica. Dejaría un poco de lado el papel, el lápiz, para ir más de frente a las tablets y para que los niños empiecen a hacer presentaciones desde el colegio y vayan habituándose y a trabajar con el internet y investigando. Yo iría a una educación mucho más tecnológica. ¿Cómo ves ese cambio tecnológico justamente y cómo lo aplicas en el trabajo que realizas actualmente? Porque estás en la comunicación estratégica ahora, ¿no? Sí, en realidad tenemos un gap, o sea, tenemos una distancia con los países industrializados y que te digo, especialmente si miras Asia, por ejemplo, los chicos que salen del colegio ya salen haciendo presentaciones en PowerPoint, en Canvas, en todo, con un nivel increíble. Están aplicando inteligencia artificial ya desde el nivel básico. Entonces, el nivel de los trabajos que pueden presentar son muy superiores a lo que puede hacer un chico en Bolivia, y además la capacidad analítica al tener acceso a la información global es muy distinta. La inteligencia artificial hoy está usada, por lo menos a nivel universitario, pero digamos para facilitar, no como instrumento, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que es como todo un aprendizaje. Es un aprendizaje para los... Es un proceso, ¿no? Sí, es un proceso para los catedráticos y para los estudiantes. Sí. Los estudiantes están usando para minimizar su esfuerzo y presentar trabajos Exacto, a eso me refería. Pero los catedráticos creo que no todos están capacitados para identificar cuáles son los plagios y dónde debería usarse, sí, como una herramienta, pero no como un fin. En realidad no debería usarse para evitar el esfuerzo, debería ser un complemento del esfuerzo que hace. ¿Has enseñado alguna vez? No has entrado en el ámbito de... No, he dado charlas, muchas charlas, pero no he entrado a clases. Me gusta, estamos, el Miguel es, nuestro productor, es experto en inteligencia artificial, ¿no? Entonces realmente ahí es un desafío grande por ¿no? todo lo que viene. Es un desafío para la humanidad, no hay duda. La inteligencia artificial, el desarrollo de la biotecnología, todo representan un tremendo desafío. Nosotros estamos en una etapa muy primaria y realmente el mundo está 300 años adelante. Por eso digo, tenemos que trabajar en la educación y tenemos que ajustar la educación a los nuevos parámetros y tenemos que achicar esas distancias. Nosotros estamos realmente en la edad de piedra con los programas que tenemos y la currícula educativa. Creo que hay que pensar en ser mucho más globalizados y nuestros chicos tienen que ser mucho más competitivos. El mundo es tremendamente competitivo hoy y realmente si los chicos que salen de la universidad o del colegio no son competitivos, no tienen oportunidades.
Definitivamente. Y creo que vuelvo a la selección boliviana. Creo que se ve en eso también. Estamos en otro nivel, estamos más atrás, ¿no? Hay que dar pasos. Entonces la educación es un tema clave. Sí. Las industrias, ¿cómo ves las industrias? Hay, por ejemplo, gran industria, digamos, en el país, ¿no? No sé cómo ves el tema ¿y cuál es el principal competidor? ¿El contrabando? ¿Cómo ves eso? Yo veo que no hay una política, en realidad, de incentivo a la inversión extranjera directa. En realidad, lo que nosotros necesitamos como país, tenemos los recursos humanos y naturales, y lo que tenemos que hacer es promover una inversión extranjera directa que nos pueda traer empresas de calidad, empresas además que operen con estándares internacionales, que puedan preservar el medio ambiente, que es tremendamente importante, pero además que puedan traer tecnología y puedan capacitar a los bolivianos en el manejo y uso de esa nueva tecnología. Somos muy hostiles, por eso nadie viene a Bolivia, somos muy conflictivos, estamos encerrados en los conflictos y no atraemos a nadie. Y si tú ves el ejemplo de Paraguay, por ejemplo, es increíble. Paraguay hizo una fórmula que es la 60-90-60 impositiva y con una seguridad jurídica. Hoy es un boom Paraguay de inversión extranjera, el país está dando un giro enorme, viene creciendo de manera increíble, una envidia para los bolivianos en un país mucho más chico, con menos recursos. Lo que Bolivia podría hacer es enorme, el potencial que tenemos es enorme. Lo que hay que hacer es dar las señales correctas, dejar los dogmas de lado, somos tremendamente dogmáticos, y más bien ser más pragmáticos y abrir las puertas y de bajar, por ejemplo, la carga impositiva, hacerla más atractiva, generar incentivos a las inversiones importantes. Y eso va a desarrollar Bolivia. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que estamos privilegiando las inversiones que son muy pequeñas, además, de grupos cooperativistas o de grupos corporativos, sociales, que están depredando el medio ambiente, que están operando sin estándares y que no contribuyen ni tributan y no tienen un efecto multiplicador en Bolivia. ¿Tú crees que tú eres una persona exitosa? Lo que has hecho te ha ido bien. ¿Cuál es el secreto de eso? ¿Es ver más allá? ¿Cuál es tu secreto? Si nos puedes compartir un poco de... Si es secreto, además. Sí, no hay secretos. Creo que primero trabajar duro, liderar siempre con el ejemplo. En realidad no ser jefe sino líder, que es una diferencia enorme. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de ser jefe es ordenar que la gente haga cosas y de ser líder es tú incentivar con tu ejemplo para que ellos te sigan y crear una cultura de liderazgo. Y hay que trabajar en ese sentido y formar equipos competitivos. Yo creo que esa es la clave, no juntarte con tus amigos, con tus parientes, sino traer gente realmente que tenga capacidades y que tenga la posibilidad de aportar y de generar valor. La competitividad es importante dentro de un emprendimiento. Te da opción a ser mejor, ¿no es cierto? Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Sí, no solo en el emprendimiento, sino como país. Nosotros como país, desde el momento, y estoy hablando desde hace 16 años, tenemos un tipo de cambio fijo, bueno, ahora ya hay un blue. Claro. Eso nos ha restado competitividad. Y esa política ha hecho que los productos bolivianos se encarezcan, la industria boliviana sea tremendamente cara, teniendo 5 países que son súper competitivos, que han devaluado sus monedas 1000 veces, y con una frontera de 7.000 kilómetros. ¿Qué ha pasado? Nos ha inundado el contrabando y se ha llevado gran parte del producto que debería haber sido generado en Bolivia y ha achicado las posibilidades de crecimiento de la industria. Entonces, ¿qué hemos hecho con esa política de poner más impuestos, ser más cerrados y de no devaluar, por ejemplo, la moneda y encerrarnos en que tenemos un boliviano fuerte de puro discurso? Hemos perdido competitividad. Voy a salir un poco del libreto. ¿Qué es lo que crees que debe hacer
¿Qué se debe hacer en Bolivia para salir adelante? Bueno, ya la fórmula todos la discuten. Primero, creo que hay que reducir el gasto público. Tenemos un gasto público enorme, no puedes gastar más de lo que te ingresa. Dos, tenemos que generar condiciones para mejorar los ingresos. Y eso es una nueva ley de inversiones, por ejemplo, dar seguridad jurídica, hacer que la justicia funcione realmente. La justicia es terrible para la inversión, es muy mala, nadie confía en la justicia boliviana, por lo cual nadie quiere someterse a un arbitraje internacional con base en Bolivia, por ejemplo. Te estoy hablando de inversionistas de afuera importantes. Entonces hay que trabajar en la justicia, hay que trabajar en la educación nuevamente, y reducir el gasto público y crear condiciones para atraer inversión extranjera directa y aprovechar los recursos que hoy tienes. Por ejemplo, en el litio tenemos, ¿cuántos operadores? Hemos perdido una década, hemos perdido $4.000 millones, creo. Tenemos 2 o 3 operadores que nunca han operado, además, chinos y rusos. Y tenemos ejemplos como Argentina o Chile. Argentina, que tenía en un salar mucho más pequeño 17 operadores trabajando en paralelo. Hay que ser mucho más competitivos por eso. Claro, claro. Bueno, Ivo, muchísimas gracias. No quisiera terminar sin que tú, ahí está, los seguidores de Doy Fe, para que tú les des un último mensaje. El último mensaje es que creo que uno tiene que tratar siempre de obrar bien y de hacer las cosas bien. Y hay algo que no he mencionado y creo que es importante. Yo en mi vida he tratado siempre de hacer muchísima inversión social. Eso, contanos un poco. Y hemos hecho muchísimos. Yo he tenido la posibilidad de quitarles mucho dinero a las empresas en las que he trabajado para invertir en la sociedad. Y creo que eso también me ha ayudado muchísimo a mí como persona. Hemos hecho, no te voy a contar, pero muchísimas cosas. ¿Puedes mencionarme dos? Con todo. Sí. ¿Cuáles son los más importantes, las que más te han dado? Sí, claro. He trabajado en Inti Raymi, teníamos muchos problemas. Oruro no aceptaba Inti Raymi porque veían que era una empresa minera extranjera que explotaba mucho oro y el dinero se iba de Bolivia, y detectamos que había que hacer algo. Es así que a mí se me ocurrió hacer un parque infantil en Oruro. Querían hacer 1000 cosas y yo dije, los niños no tienen dónde jugar, y empezamos a ver. Hicimos un parque infantil en Oruro, en la zona sur, que probablemente es uno de los parques más lindos que hay en Bolivia, y invertimos $1 millón para ese parque, que logré conseguir de los americanos luego de un montón de estudios que hicimos para justificar ese gasto. Luego con la cervecería y en la pandemia hemos comprado más de 90,000 kits de todo tipo de artículos de protección, y hemos ayudado desde los camiones, hemos comprado respiradores, hemos hecho una inversión gigantesca realmente, apelando a la sensibilidad, y yo tratando de lograr que posicionara la cervecería, que al ser la empresa más importante de Bolivia tenía por supuesto que responder a un momento crucial que estaba viviendo Bolivia, y teníamos que responder no con tonteras, sino de una manera significativa, y es así que hemos sido un gran contribuidor. Y eso ha hecho que, por ejemplo, la cervecería sea la empresa con mejor reputación los últimos 7 años consecutivos. La mejor reputación que hay. Entonces la responsabilidad social es importante, y el medio ambiente también. Muy importante. También importante en tu trabajo. Claro, ¿no? que sí, en realidad hoy en día lo que menos podemos permitir es que tengamos empresas que operen sin normas, sin protección al medio ambiente. Y hoy hay estándares para todo, y en Bolivia no se respetan los estándares. Aquí hay que ser inflexibles con el tema del medio ambiente, con el tema de las descargas, por ejemplo, de fluentes líquidos de algunas industrias que están más de 1000 veces pasadas la máxima tolerancia a la norma. Entonces creo que
ahí sí necesitamos ser muy serios. Me preocupa a mí muchísimo la minería cooperativa que está deshaciendo el medio ambiente en toda Bolivia, y le estamos dejando una Bolivia pero depredada a los acabando el agua, ¿no? Realmente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Ivo, muchas gracias por dar fe de esas historias excepcionales, extraordinarias, milagros que ocurren pocas veces en la vida, pero que quedan definitivamente guardadas para siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto, muchas gracias a ti. Ha sido les comento que nos hemos encontrado en una actividad justamente de visión mundial, ¿no? Sí. Y ha sido una invitación y has accedido. Y te agradezco el hecho de que cuando te hice y te planteé la idea, vi una sonrisa que sé que te ha gustado la idea, y te agradezco por venir aquí. Me ha costado, porque no me gusta hablar de mí, honestamente. O sea, sí, por ese pragmatismo que hablabas, ¿no? No sé, prefiero no hablar mucho de mí, es mejor. Pero sí me gustó la idea, y por eso estoy aquí y estoy muy agradecido. Muchas gracias por estar aquí y por darnos la oportunidad de conocer un poco más de ti. Gracias. Agradecemos a todos por acompañarnos en este episodio de Doy Fe. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, por favor. Invita a tus amigos, a tus familiares a que nos sigan. Este es el adelanto del próximo episodio. Y nos choca así frontalmente, todo el motor se entró y me destrozó las piernas. Este coma inducido duró 21 días. Los médicos dijeron que yo iba a despertar en 20 días y pasó el 21 y Marisol no despertaba. Después desperté y lo primero que hice es decir: Dios mío, gracias porque a mí me ha pasado. Soy Marcelo Tedeschi y esto fue Doy Fe. Hasta la próxima.